y de ahí nos vamos a el campus. Ay Dios, ya me han corrido del campus. Control automático. Yo he seleccionado para que veamos dos videos. Y a donde explica, ahí lo van a encontrar en la sección de controladores, diseño de controladores PID. Al final le agregué una sección, dentro de esa sección, PID digital. Este video está lindo, dura 17 minutos y aquí explica de una manera intuitiva cómo es la implementación del PID digital. Este otro también está lindo, es un poquito más largo, 23 minutos, nada más que aquí ya empieza a usar cuestiones matemáticas que probablemente son bastante entendibles, pero probablemente les queden dudas. Así que vemos el video este. Buenas, hoy vamos a ver teoría de control digital, vamos a ver el PID digital, dado que en el video pasado ya vimos el PID análogo y dado que en realidad el PID análogo pues ahorita no se implementa, ya no se ha implementado, se implementó hace mucho tiempo, pero ya lo que se implementa es un PID digital, dado que ahorita todos nuestros controladores trabajamos con Arduinos, con Raspberries, con una cantidad de controladores digitales y entonces todo el mundo es digital, entonces hay que entender bien el controlador, el PID digital. Entonces vamos a hablar un poco del control digital. ¿Qué es un control digital? Entonces nosotros habíamos visto que una señal analógica es una señal que está descrita en todo su rango de tiempo, en el rango de tiempo t, y esta señal analógica ya sabemos, la hemos manejado y todo el mundo la conoce. Ahorita vamos a hablar de las señales discretas. Una señal discreta es una señal como esta que tenemos acá. Si ustedes ven, esto es una forma de onda seno y esta forma de onda seno en tiempo continuo sería descrita como una amplitud por el seno de un omega por un tiempo t. Pero como esta no está escrita en el tiempo, sino en las muestras k, donde esta sería la primera muestra, segunda muestra, tercera muestra, cuarta, quinta, sexta muestra, entonces esta va a estar descrita en muestras. Entonces sería a por seno de omega t se cambiaría por k por t, que t sería un tiempo de muestreo, donde el tiempo de muestreo es cuánto se demora hacer en un cambio esta señal. Si no saben nada de dispositivos digitales y si no saben del tiempo de muestreo, les recomiendo estudiar un poco eso, porque el tiempo de muestreo es algo muy importante para empezar a ver estos controladores. El tiempo de muestreo es algo que de lo cual hay que aprender, porque hagamos de cuenta, nosotros teníamos una función senoidal y entonces la empezamos a muestrear. Mejor dicho, ¿qué es muestrear? Es simplemente empezar a mirar esta señal y cada tiempo t le tomamos el valor. Entonces, digamos de cuenta, en este primer tiempo t fue 0. Entonces aquí decimos, listo. Si es 0, si leímos el valor de tensión en este punto, entonces es 0. Entonces él dice, manténgame ese 0 por un tiempo t. Entonces, cuando llega a este punto, llegue y le dice, listo, ya está acá. Ahorita, léame el siguiente punto. Entonces, léame para T1, para el siguiente T, léame cuál es la señal de tensión. Entonces, la señal de tensión ya dio acá. Digo, manténgame esa señal de tensión por T. La mantenemos y en este punto vuelve y lee una señal acá. Entonces, eso se llama discretizar esta señal. Eso es importante. Si alguien no sabe eso, entonces me pide un video, yo trato como de explicarlo un poco mejor. Pero bueno, todos nuestros sistemas digitales funcionan de esta forma, funcionan con señales discretas. Entonces vamos a empezar a ver un PID. Primero que todo, hablemos de la planta. La planta como tal, ya sabíamos que era pues la que estoy manejando ahorita. Juancito, Sí, sí, lo importante acá es explicarle a los chicos que es
Una cosa es discretizar y otra cosa es digitalizar. Cuando se habla de discretizar es que en el tiempo, en vez de ser cortino, pasa a ser discreto. Pero no necesariamente de hacer algo discreto en el tiempo te termina dando una señal digital, porque depende de los tiempos de muestreo. No sé si me explico un poco, ¿sí? O sea, para que una señal sea digital, puramente digital, tiene que tener siempre los mismos valores, aunque sea 1 millón de muestras, ¿sí? El, Pero si no, el, ¿me el K, entiendes? O profesor, sea, sería como, ese K que habla él ahí en el video, sería como un coeficiente de muestreo. no, no, el tema es así. Si yo tengo, por ejemplo, la señal senoidal que la puso él, que no me parece un buen ejemplo para mí, si yo la tendría que discretizar en el tiempo y a la vez quiero que sea digital, yo debería buscar un tiempo que sea un múltiplo, un valor entero entre la división del tiempo del periodo sobre el tiempo de muestreo, de tal manera que siempre se muestre en las mismas posiciones. Entonces vos siempre vas a obtener los mismos valores. Si eso se corre, vos siempre vas a tener valores distintos. No sé si se entiende lo que le estoy diciendo. O sea, lo que yo quiero resaltar es que estamos hablando de discretizar en el tiempo, que no es lo mismo que digitalizar. Sí, al respecto también yo quisiera decir, porque hace rato me hicieron una pregunta ahí de Electrónica 2 y yo le mencionaba de que había, según mi modesto modo de ver, temas que están faltando dictar en esa materia, Claro, claro, es claro. muy importante, y yo les decía, conversión de potencia, electrónica de potencia, conversión de continua a continua, continua alterna, alterna continua. Después le decía de las comunicaciones y me ha faltado un tema también que es muy importante, que es la conversión de analógico a digital Y y de digital digital analógico. a analógico. Son Exactamente. procesos que sí o sí son necesarios y lo que dice de interesante el video que el PID, como nosotros lo venimos viendo, es todo un tratamiento analógico, porque en realidad la historia del control automático nació así. Los primeros sistemas de control que se hicieron eran todos analógicos, hasta inclusive eran sistemas que no eran electrónicos. En muchos casos eran neumáticos, digamos que se usaban otras tecnologías aparte de la electrónica. Cuando la electrónica crece, se han comenzado a hacer automatismo y qué sé yo, para eso va toda la teoría de control que se llama teoría de control clásico, que el 95% de la materia está referido a eso, al control clásico. Se comienza estudiando sistemas de una sola entrada, una sola salida, que es lo que hablábamos la vez pasada, y después cuando aparece el microprocesador revoluciona todo, ya los sistemas ya son programables, hay una matemática específica que sirve para todo eso, específicamente se llama la transformada Z, que sirve para, es una transformada, así como la transformada de Laplace para sistemas continuos. La transformada Z es una transformada que te permite trabajar más sencillamente con sistemas discretizados o digitalizados. En el proceso ese de la conversión analógica a digital hay cuestiones que son muy importantes, específicamente tres. Una que es el muestreo, o sea, vos tomás la muestra, pero a esa muestra tenés que hacerle algunas cosas, como ser la retención. ¿Por qué? Porque la señal analógica tiene un valor en el momento que vos la muestreás, pero en un instante infinitesimal posterior esa señal puede cambiar, que de hecho en la mayoría de los casos cambia. Entonces, para que vos hagas una conversión de analógico a digital, la tenés que muestrear y retener. Una vez que está retenida, ya esa señal la tratas como si fuera una continua. A esa hay que hacerle la conversión. Eh, y después que se convierte a digital, probablemente haga falta una codificación. Lo que quiere decir que el proceso de conversión de analógico a digital
y de digital a analógico es un proceso complejo que merece un estudio particular y que tiene que ir incluido en la materia esta que les digo yo, electrónica 2, porque para poner un ejemplo, en las subestaciones modernas, a donde se tienen que tomar los valores de tensión, de corriente, en el o en los transformadores, los valores de tensión, de corriente, de factor de potencia, etcétera, etcétera, todos los valores que eléctricamente son de interés para la ingeniería eléctrica, son analógicos. Pero resulta que el tratamiento de la automatización y el control se lo hace de manera digital. Entonces las subestaciones modernas lo que están haciendo es todos esos instrumentos de medición directamente toman el valor analógico, lo convierten a digital y lo transmiten directamente por fibra óptica. Por supuesto que se arma un bus de campo, después de eso ingresa a unos controladores que en muchos casos pueden ser PLC o pueden ser computadoras también, con sus correspondientes HMI, que son son unas interfaces. HMI significa interfase hombre-máquina. Normalmente, es decir, en la actualidad son pantallas táctiles a donde los operadores de las subestaciones o los operadores de las estaciones generadores o los operadores de los despachos de carga tienen directamente sistemas digitalizados ya y son de monitoreo y de control. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que el proceso de conversión de analógico a digital para que puedan procesarse todos esos datos es un proceso muy importante y merece la pena dedicarle tiempo, entendimiento. Y el otro proceso de digital a analógico no es tan usado como el de analógico a digital, pero sí también es importante de entenderlo. Y esos dos temas tienen que estar incluidos en la materia de electrónica 2. Bueno, ¿podemos seguir? Sí, era eso nomás para que se entienda que cuando vos discretizás en el tiempo se llama discreto. Cuando vos discretizás en amplitud se llama digitalización. Sí, no, y aparte hay otro tema, ¿no? Es decir, muchos temas que son importantes. Uno que es muy importante es la cantidad de bits que vas a usar vos para hacer la Para la conversión. codificación, Exactamente. Obviamente que cuando mayor cantidad de bits tengas, vas a tener mejores precisiones. El se necesita problema es más que ancho de banda. necesitas más ancho de banda, necesitas más memoria, ¿No? porque todas estas cuestiones, ha visto los sistemas escadas, por ejemplo, Sí. necesitas armar bases de datos, de alarmas, de tendencias, etcétera, etcétera. Y cuando mayor cantidad de bits usas vos para el proceso de conversión de analógico a digital, mayor memoria vas a usar. Todo esto viene acompañado con un mejoramiento que hay en la tecnología. Ustedes han visto todos los avances que hay. Por eso les decía yo que la electrónica, la informática, cada vez entran más y el ingeniero electricista tiene que conocer esas cosas. Por lo menos el ingeniero electricista moderno, ¿no? Eh, bueno, sigamos. Un balancín y el cual se quiere medir es un ángulo teta. Entonces, esta planta que nosotros tenemos es señal continua. ¿Por qué? Porque nosotros le damos una señal de entrada U a esto, y este valor de teta, nosotros vamos a tener un ángulo 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 grados, los grados que sean, menos 3 grados, los grados que sean. Entonces vamos a tener una señal en el tiempo Y y una señal de entrada en el tiempo U. Pero en realidad, cuando nosotros vamos a leer esto con un Arduino o con un dispositivo, en realidad, entonces nosotros decimos que la planta es continua. En realidad, esa planta es continua. Pero las mediciones que nosotros hacemos
con un sensor son mediciones discretas, porque nosotros cada vez que le decimos al sensor, listo, ¿cuál es el valor del sensor? Entonces, para un instante determinado el sensor tiene un valor, digamos, de 5 voltios. Para el siguiente tiene un valor de 4 voltios. Entonces, no siempre nos va a estar dando todo el rango de señal que nos puede entregar Y, sino solo en tiempos discretos. Solo cada vez que le preguntemos, se nos va a decir, no, yo estoy en 5, no, yo estoy en 4. O por ejemplo, en este caso sería, yo estoy en 5 grados, yo estoy en 4 grados, listo. Y la señal de control la vamos a generar con un Arduino. Y entonces también es una señal de control discreta, porque nosotros le vamos a decir, listo, para este ángulo de 5, por favor envíeme una señal de control U de 3 voltios. O para una señal de salida de 4, entonces envíenos 5 voltios. Entonces no es siempre continuo. Si fuera un controlador continuo tendríamos todo el rango completo. Entonces vamos a empezar a ver cómo diseña el control. Yo sé que esto pueden ser conceptos muy raros, pero vamos a tratar como de entenderlos un poco más cuando empiece a hacer la implementación. Tengo que hacer esta parte teórica porque si no es más bien complejo. Bueno, entonces vamos a empezar acá. Ya habíamos visto el controlador proporcional. Entonces, tenemos lo mismo, tenemos la planta, tenemos la salida Y, tenemos la entrada de control y lo mismo que hacemos un lazo de realimentación con un sensor, leemos cuál es el ángulo de salida y tenemos una referencia. Entonces, este error que sale acá va a estar dado como la referencia menos este valor de acá. ¿Por qué lo coloco Y de acá? Porque es la medición que tenemos del ángulo en ese instante de tiempo. Si nosotros vamos a ver que Y de acá es en realidad un ángulo, es la medida que yo estoy haciendo con en mi caso con el MPU 6050, que es el sensor. Bueno, y este ángulo, esta referencia va a ser el ángulo de referencia. Entonces, si nosotros vamos a pensar en el primer controlador, entonces nosotros vamos a tener que el error va a ser igual a la referencia menos el Y de cada medición en el instante. Pero la señal de control va a ser en realidad U, que va a ser igual a la constante proporcional multiplicada por E. Ya sabemos cómo va a ser esto, cómo va a funcionar. En realidad va a pasar lo mismo. Va a oscilar la planta alrededor del ángulo deseado. Esa oscilación no es deseada porque pues el carro va a estar entre este ángulo y este ángulo. Entonces, en un instante de tiempo va a estar acá y en el otro instante de tiempo va a estar acá. Entonces esa oscilación puede hacer que se desestabilice. Esa oscilación no es buena para el carro. Entonces hay que mirar controladores más robustos. Recuerden que esto es discreto. Esta señal E es una señal E de K. Mire que solo está definida para un valor Y de K. Bueno, ahorita pensemos que... Chicos, está claro que este video está hecho para la implementación del control de un autito, específicamente de la rueda de un autito, y que lo va a implementar con Arduino. ¿Qué tal si le metemos la parte integral? Pero usted se pregunta, bueno, ¿y cómo integramos esa parte sabiendo que esto solo viene señales de vez en cuando, solo llega en cada tiempo de muestreo T? Entonces, es lo mismo. Vamos a pensar cómo pasar esta integral, cómo podemos hacer la integral de este error sabiendo que es un error discreto. Sabemos que el error viene dado también en una ecuación de esta forma, solo viene dado para instantes de tiempo. Entonces, ¿cómo integramos? Es la pregunta. ¿Cómo hacemos para hacer la integración? Entonces, hay una aproximación que podemos hacer. ¿Cómo? Es una aproximación muy sencilla. Si antes lo que hacíamos cuando teníamos la señal del error en el tiempo era en realidad en un punto T0 y un punto T1, integrábamos el error con respecto al tiempo de T0 a T1 y entonces esta era la integral. Es el área bajo la curva. ¿Cuánta área bajo la curva? ¿Cuánto error hemos asumido?
Y entonces, en realidad, esto iba a ir creciendo si había un valor, si se integraba, si el error crecía, esta señal crecía. Ya habíamos hablado de eso en el video anterior. Bueno, pero ¿qué pasa en tiempo discreto? En tiempo discreto vamos a hacer el mismo concepto, pero ahorita ya vemos que son rectángulos, es mucho más sencillo. Entonces, una señal de error que está en los valores de K, entonces ya sabemos que ¿cuánto vale un cuadrito de estos? ¿Cuánto es el área bajo la curva de este cuadrito? Es muy sencillo. Si nosotros decimos que para el instante de tiempo K sub 4, entonces va a ser el error en K sub 4 por T, donde T es el tiempo de muestreo, simplemente cuánto se demora de acá hasta acá, entonces es base por altura. Entonces ese es el área bajo la curva en ese instante de tiempo. Pero si yo le digo, bueno, pero ¿cuál es el área bajo la curva? De acá hasta acá. Dice, pues muy sencillo. Es simplemente el área bajo la curva de este, más el área bajo la curva de este, más el área bajo la curva de este. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el tiempo de muestreo es fácil. El tiempo en caso 4 menos el tiempo en caso 3 es el tiempo de muestreo. Entonces, ¿cómo hacer el área bajo la curva de este, el área bajo la curva de este y el área bajo la curva de este? Es muy sencillo. Simplemente vamos a inicializar una variable, la cual usted puede llamar, no sé, z, que va a ser esta e de k-1, la va a inicializar en 0. Entonces, para el primer tiempo de muestreo, que es este primer cuadrito, entonces va a ser e de k2 multiplicado por el tiempo de muestreo, y tenemos que e de k es igual a esto, ¿sí? Entonces ya tenemos este valor, tenemos el valor de este primer cuadrito acá. Listo, ya tenemos esta área bajo la curva y se guarda en e de k. Ahorita lo que hacemos es que ese valor lo traemos acá. Y entonces, el valor de ese cuadrito más el valor del siguiente cuadrito, que es e de k3 por t, es la siguiente área bajo la curva. Entonces ya la suma de esos dos lo guardamos en e de k y e de k regresa otra vez acá. Ya estos dos cuadritos están guardados acá. Y ahorita esto le tenemos que sumar este nuevo cuadro, que sería e de 4 por t. E de 4 por t más estos dos cuadritos, entonces nos daría el área bajo la curva de estos tres. Entonces ya podemos ver que es una aproximación muy básica de la integral, pero funciona muy bien. Si no me entendieron esta parte bien, vean el siguiente video que lo voy a intentar. No sé si se ha entendido, chicos. Es bastante sencillo el razonamiento. Ustedes han visto que la integral del error es, bueno, es una componente que tiene el PID, y en el caso del tiempo continuo, yo quiero subir la imagen esta y no puedo, porque en el caso del tiempo continuo se lo va integrando, o sea, calculando el área que está encerrada por debajo de la curva del error, y eso se le suma como una acción de control que ustedes han visto que sirve para el caso de la entrada de referencia tipo escalón, sirve para eliminar el error de estado estacionario, que es un bias automático. En el caso de la implementación digital es más sencillo. ¿Por qué? Porque ahí tenés la posibilidad de memorizar. Entonces, supongamos que vos estás analizando en este tiempo y querés ver cuánto vale la acción de control en este momento. La anterior ha sido acá. Entonces, si vos querés saber cuál es la integral del error en este momento, no es necesario que calcules todo lo anterior, porque todo lo anterior lo podés ir memorizando. En sistemas digitales vos podés guardar en una variable el valor de la integral hasta este momento. Entonces, cuando tenés que calcular la integral del error en este momento, lo único que tenés que hacer por software es calcular el área de este rectangulito nada más y sumarle todo lo anterior. O sea que la implementación de la componente integral del PID en un sistema digital es más sencilla. Por supuesto que esto es una aproximación. Eso es lo que dice el video. Este E sub k-1 va guardando
todos los valores de la integral. Si vos estás analizando en este momento, ahí están guardados todos los valores de la integral del error hasta este tiempo menos 1. Si vos analizas este, sería el tiempo anterior. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Para implementar en el robot para que ustedes vayan entendiendo un poco mejor el concepto de la proporcional, del integral y todas esas cosas. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente. Esto ya sabemos que es una integral del error aproximada. Vamos a ver la derivativa. La derivativa es mucho más sencilla, dado que pues es el mismo concepto. Esta es la planta que ya vemos P y D, esta es la parte proporcional, esta es la parte integral y esta es la parte derivativa. Y aquí están las mediciones, las referencias, ya sabemos que esto es en tiempo discreto, esto es E de K. Yo lo coloco acá de esta forma, solo como para simbolizarlo, pero ya sabemos que esto es discreto, eso no se puede hacer de esta forma. La señal en el tiempo del error, la parte derivativa lo que hace es calcular en este instante de tiempo, calcula la pendiente de la curva, la pendiente de la curva, la pendiente de la curva. Nosotros eso ya lo sabemos, ya sabemos calcular la derivada del error con respecto al tiempo. Esto lo sabemos hacer, pero en tiempo discreto, ¿cómo es? Pues es muy sencillo, también hagamos una aproximación. Si nosotros estamos parados en este punto y en este punto, y nosotros queremos saber la pendiente, la derivada entre estos dos, entonces nosotros sabemos que la pendiente es simplemente, ¿cuál es la pendiente? Es esto, esta es la derivada. La derivada en realidad es la pendiente de esos dos puntos. Entonces, como aproximación nosotros manejamos como esa pendiente. Y entonces es muy sencillo, simplemente decimos que la derivada es aproximadamente a el error en el instante actual, en este momento. Si yo estoy calculando un controlador, entonces yo le digo, ¿cuál es el error en este momento? Entonces el error en este momento es, ¿qué ángulo tengo? ¿Y cuál es mi referencia? Lo resto y ese es el error en este momento. Y le restamos el error que tuve en el instante pasado. Quiere decir, hace un tiempo de muestreo, qué ángulo tenía y qué error y qué referencia tenía, y entonces esta resta entre los dos y eso dividido el tiempo de muestreo es la pendiente acá, es una aproximación de la derivada de la derivada. Entonces ya con esto nosotros podemos saber cuál es el control P y D discreto. Si nosotros miramos entonces la parte derivativa, entonces es igual a una constante derivativa que va multiplicada por el instante actual de la señal de error menos el error anterior. Bueno, esto se puede pasar hacia muestras anteriores. Entonces el actual vamos a llamarlo I. Al actual llamémoslo I y a esto llamémoslo I menos 1, quiere decir en el instante anterior. Y esto dividámoslo sobre T. Entonces esto ya se puede implementar en un Arduino. En el siguiente video esto lo vamos a implementar en el Arduino para que ustedes lo vean, para que ustedes vean que es pues relativamente sencillo. Vamos a ver unos problemas, unas limitaciones, pero pues de resto ya se puede implementar. Esto también se puede implementar ya. Esa es la parte del control derivativo, simplemente KD por esto de acá. De la parte integral es simplemente esta ecuación multiplicada, parte integral es igual a esto por una constante integral que es K por E de K, que es esto de acá. Listo. Y la parte proporcional ya lo vimos, es mucho más sencilla, es simplemente la señal de control U va a ser igual a Kp, una constante proporcional por el error en el tiempo de muestreo. Y ya, entonces U en realidad va a ser la suma de la señal proporcional más la señal integral más la señal derivativa.
y listo. Ese es el controlador. Entonces espero que me hayan entendido bien esto. Si no entendieron algo, por favor, me dicen y espero. Bueno, ¿se entendió, chicos? Por eso les decía yo que este Sí, profesor. video es, digamos, está contado como un cuentito. Y está bueno porque no entra en tanta matemática. En este otro video también está bien explicado, nada más que ya hace referencia a cuestiones matemáticas y habla de la transformada Z, etcétera, etcétera. Seguramente, es decir, aquí tenemos dos posibilidades. O lo vemos al video, que yo quiero, antes que termine la clase, hacer el sorteo. ¿O no? No, antes que termine la clase, quería mencionarles que, Sorteo de premio. sí, nosotros más o menos hicimos un estudio, creo yo que bastante completo y pormenorizado, de los controladores PID. También, aparte de los conceptos, hemos visto que el concepto del control proporcional es una acción de control que tiene que ver con el presente, el control integral tiene que ver con el pasado y el control derivativo tiene que ver con el futuro. También hemos visto, hemos estudiado y hemos justificado eh, las características que tienen cada uno de esos componentes. El proporcional va en todos los controles, porque es algo lógico. La acción de control tiene que ser proporcional al error. Si vos tenés un error grande, quiere decir que estás lejos de tu objetivo, entonces tenés que actuar con fuerza. A medida que te vas acercando al objetivo, eh, la fuerza de la acción de control tiene que ir disminuyendo, por eso se llama proporcional. O sea, la acción de control, el controlador va a inyectar más energía a la planta, al sistema que estás controlando, según cuán lejos esté. El problema que tiene es que ante entrada de escalón, ese control proporcional siempre tiene un error de estado estacionario, o sea, nunca llegas a la referencia. Si llegas, si le pones una componente constante que se llama vías, y lo hemos visto, se puede llegar. El problema que tiene eso es que ante perturbaciones externas, si vos le sumas un vías constante, eh, te pasas de la referencia. Va, depende de cómo sea la perturbación, pero bueno, para evitar eso, el control integral, siempre estamos hablando ante entrada a escalón, le da una solución porque le pone un vías que es automático. Y eso está muy bueno y es muy usado. El control derivativo, que tiene que ver con el futuro, es para anticiparse según cómo vaya creciendo el error. Si el error va aumentando, entonces va a tener una derivada positiva y ese signo de la derivada te está indicando qué signo va a tener la componente derivativa de la acción de control. Y eso está bueno, porque en realidad el error puede ir subiendo o el error puede ir bajando. Si el error va bajando, va a tener una pendiente negativa, o sea, una derivada negativa. Entonces, el control, la importancia que tiene el control derivativo es que se va anticipando al, a lo que va a venir en cuanto a la componente que tiene en la acción de control, ¿no es cierto?, a la componente derivativa. Pero todos no son perfectos. El control integral tiene un problema, que ya lo vimos también pormenorizadamente, que es el wind up. El wind up es una saturación que se produce en los actuadores. Específicamente, los motores, por ejemplo, tienen una velocidad máxima y bueno, la velocidad mínima sería cero cuando está parado, pero cuando tiene una velocidad máxima no se puede sobrepasar de esa velocidad, o sea, tiene una saturación, un valor máximo, un límite que no se puede pasar. Entonces capaz que el controlador hace unos hermosos cálculos, pero resulta que a partir de un determinado valor el actuador ya no puede más, no puede subir más, o una válvula que está completamente abierta no puede abrirse más, o si está completamente cerrada no puede cerrarse más. Entonces, por más cálculos bien diseñado que esté el controlador PID,
Si el actuador no responde convenientemente, eso es una zona de alinealidad, entonces ahí se genera un problema que se llama wind up, que es porque el actuador llegó a sus límites de actuación. Entonces el problema que tiene la componente integral cuando eso ocurre es que tiene que esperar que la variable de salida entre a una zona lineal para que recién arranque el control. Entonces los controladores que tienen problemas de wind up se vuelven controladores muy lentos, porque sí terminan controlando, pero lo hacen después de mucho tiempo, porque se tiene que descargar esa componente integral. Ese es el problema, el gran problema que tiene la componente integral del PID. Por supuesto que existen soluciones muy ingeniosas para solucionarlo. Y la solución es mucho más fácil si la implementación es digital. Porque hemos visto ahí, no sé si recuerdan ustedes, un diagrama de bloques a donde se ponía en el actuador los límites y si se superaba un límite, el del 100% se hacía una cosa, si se superaba el 0% se hacía otra cosa. Digamos que se complica un poquito más el diagrama de bloques del PID para el anti-wind up. O sea que la implementación del anti-wind up en un PID analógico es bastante complicada, porque son diagramas de flujo, diagramas de bloque bastante complicados. En cambio, en la implementación digital es más sencilla, porque ahí es por software, es más sencillo. El PID derivativo también, que está bueno porque se anticipa, etcétera, etcétera. Digamos que como idea está buena, pero también tiene problemas. Y uno de los problemas que tiene es el ruido. No sé si recuerdan ustedes que hemos visto en Simulink que la derivada de la entrada escalón te genera un escalón en la señal de error, y ese escalón tiene una derivada en teoría infinita. En la práctica no es infinita, pero sí es grande. Entonces la acción de control que genera la parte derivativa del PID, y debido a un cambio en la referencia, te va a generar una acción de control muy grande, y muy probablemente lo haga entrar al actuador en una zona de saturación. Y si entra en la zona de saturación, ahí te arrastra el problema del wind up. Hay formas de solucionar. Una forma de solucionar era, recuerden ustedes, en vez de tomar la señal de error para la componente derivativa, se toma la señal de salida. Esa es una solución. Otro problema que tiene el derivativo es el ruido, porque la derivada del ruido normalmente es una derivada grande. El ruido está compuesto por numerosas frecuencias y pueden tener componentes derivativas grandes. Entonces, como ven ustedes, la estrategia PID es buena, pero tiene limitaciones. Después hay otro problema que nosotros no lo vimos, pero en los controles reales eso sí existe, que es el pasaje de manual a automático. Y tiene que ser un pasaje que no sea traumático, porque en muchas ocasiones los controladores de determinadas variables físicas en un proceso industrial, vos necesitas tener el funcionamiento de ese sistema, digamos, de manera automática, y en otros momentos necesitas tenerla de manera manual. Y el pasaje ese no tiene que ser traumático, o sea, no tenés que tener problemas. Hay formas de solucionarlo, eso nosotros no lo hemos visto. Otra cosa que nosotros no vimos es que para la sintonización de estos controladores se usan algunos métodos. Hay un montón de variantes, pero los métodos raíz de todo esto son debidos a Ziegler y Nichols. Son dos métodos. Uno que se llama de lazo abierto, donde se hace un ensayo de la planta, se le ve cómo es la curva de reacción ante una entrada de escalón. De ahí se toman unos valores que normalmente son sistemas que tienen un retardo y son de primer orden más retardo o de segundo orden más retardo. Si el sistema no tiene esa forma, entonces el método 1 no funciona.
El método 2 es un método que se usa de lazo cerrado y se busca encontrar un valor de la parte proporcional que haga que el sistema oscile. El problema que tiene eso es que para plantas que son de primer orden, por ejemplo, no sirven. De segundo orden tampoco, tiene que ser de tercer orden o más, porque hay que buscar un punto en el cual las raíces de la función de transferencia del lazo cerrado pasen por el eje imaginario. ¿Qué les quería decir? Bueno, esos métodos de sintonización, sobre esos métodos se han trabajado, otras personas dedicadas al control han trabajado y lo han mejorado desde determinados puntos de vista a esas fórmulas que, como les digo, han sido fundamentales para el desarrollo del control automático. Lo que nosotros no hemos visto y que se da mucho en la industria es cuando hay sistemas que tienen un retardo que sea dominante. Nosotros las formas estas que hemos visto, tanto para el método 1 como para el método 2, es para sistemas que tienen un retardo que no es dominante. Cuando el retardo es dominante ya se usan otras técnicas. Esa técnica se llama el predictor de Smith. Predictor de Smith se llama. Eso no lo vimos. Tiene una matemática bastante complicada, pero sirve para esa situación. Lo que quiero decirles es que hay mucha gente que se preocupó y se sigue preocupando por los problemas que se presentan en el control automático, que no es una temática sencilla ni trivial. Y ustedes tengan en cuenta que nosotros aquí lo que hemos visto en la materia es todo para sistemas que son del tipo SISO, o sea, una sola entrada, una sola salida. En la práctica sí existen sistemas de ese tipo, se los soluciona como nosotros hemos visto, salvo esos dos temas que nos ha faltado, que es el pasaje de control de manual automático y para sistemas con retardo dominante, pero de ahí hemos visto todo lo demás. Hay una forma de representar los sistemas de control que se llama por espacio de estado. Eso no hemos visto y es una forma matemática a donde se estudian sistemas con múltiples entradas y múltiples salidas. Se lo puede tratar en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia compleja. Normalmente conviene trabajarlo en el dominio del tiempo, porque es más sencillo, pero también se lo puede trabajar en el dominio de la frecuencia compleja. La matemática que se usa para el tratamiento de esos sistemas es una matemática bastante más avanzada de lo que nosotros hemos visto. Así que ya se imaginan ustedes, si todo el berenjenal matemático que nosotros hemos usado para estudiar sistemas del tipo SISO, lo que es la matemática asociada a los espacios de estado. Yo creo que ese tipo de temáticas tendrían que verse en un curso que se podría llamar Control Automático 2. Porque ya te digo, lleva mucho tiempo el estudio de ese tipo de cosas. Pero ¿qué ventaja tiene representar los sistemas en espacio de estado? Comparándolo con la forma que nosotros hemos estudiado, que es esa forma que se llama con la función de transferencia. Es lo que estudia la teoría de control clásico. El espacio de estado se llama teoría de control moderno. Cuando vos representás un sistema de control en espacio de estado, te permite el tratamiento de sistemas múltiple entrada, múltiple salida. Y aparte de todo eso, también te permite la representación de sistemas que sean alineales, porque la transformada de Laplace, la función de transferencia se usa la transformada de Laplace, y la transformada de Laplace te obliga a que el sistema tiene que ser lineal. En los sistemas de representación por variable de estado, vos podés trabajar con sistemas lineales y alineales. Y también te permite trabajar con sistemas continuos y discretos. O sea, para implementarlo en sistemas que son microprocesados, ya sea con Arduino, con un microcontrolador directamente, con una computadora o con un PLC. O sea que si vos lo ves, la forma de representar los sistemas con espacio de estado, que repito, tiene una teoría muy larga y bastante compleja, porque son
matrices n dimensionales. Es decir, n. Yo digo n, pero en realidad pueden ser matrices n por m dimensional. Entonces, la abstracción matemática que tenés que tener para trabajar con esos sistemas, porque ahí ya prácticamente no hay forma de imaginarse las cosas, digamos. Ya es matemática. Aquí más o menos, a pesar que ustedes han visto que la representación de una función compleja, nuestra cabeza no le da para que nos imaginemos. Hay muchas veces que, por ejemplo, la vez pasada le poníamos un valor a la componente integral y el sistema se hacía inestable. Eso de antemano nosotros, por nuestras capacidades limitadas que tenemos de entendimiento, no lo podemos anticipar. El software sí, porque bueno, el software vos le pones un dato, hace los cálculos y te da el resultado. Pero nosotros, por nosotros mismos, no nos hubiéramos dado cuenta, por más experiencia que tengas, ¿no? Así que, bueno, eso sería un resumen de la materia, cómo la hemos dado, qué nos falta, este, y bueno, no sé qué opinan, chicos. Estaría muy bueno de que ustedes den su opinión al respecto de la materia. No les he pedido eso a los chicos de electrónica, me olvidé, a los que han cursado electrónica, pero para nosotros sería muy importante de que ustedes den una visión con ánimo de mejorar respecto de cómo la han visto la materia. Esperemos que se haya entendido. Siempre hemos tratado de ser lo más claro posible, pero la temática no es sencilla. No es sencilla. Profe, Sí. acá lo tengo armado, ese que le había mandado el mensaje. Ay, sí, Si quieren lo veamos a ver en el poquito por tiempo que favor. queda. Ya me estaba olvidando. Luques, gracias que me ha hecho acordar. Ahí el amigo Luques implementó a que te encuentre. Aquí está. Implementó ¿cómo se llama? En Simulink, el sistemita ese que hemos armado, y él usó la autosintonización de Simulink. Así que ya podés compartir cuando quieras, Luques, y muchas gracias por el Buenísimo, ahora aporte. comparto. La autosintonización en Simulink no me funciona bien a mí, se me tranca cuando la pido, se me la tranca y no me permite este, seguir trabajando. Y ahí Bueno, no sé Luke, si ahí se ve algo o no. ahí ha Todavía no, empezado la Facu. función de Todavía no. compartir. Todavía no. Espera un cachito para que cargue, porque capaz que tiene bajo ancho de banda. Ahí está. Ahora Ahí sí. está. Mostrale primero la pantallita ¿cómo se llama? El sistema. El sistema, claro. Bueno, a ver, ya lo busco. Eh, acá está. Bueno, ese era el que usted no había, no sé si está viendo. Sí. Exactamente. Sí, sí, se ve. Bueno, Sí se ve. ahí está. Yo qué es lo que hice. A la entrada de escalón, esta 2 que usted decía, le he bloqueado y directamente la puse a la primera. No sé si se podrá abrir porque a veces se traba. Ahí está. ¿Ve? Le puse que inicie en 0 y el Espera un valor cachito, final en para. 1. No se está Espera que no viendo. muestra todavía. Tienen que tener paciencia. No, me parece que no está compartiendo toda la pantalla de la computadora, está Ah, compartiendo esta pantalla nada más. Hace una claro, cosa, vos tenés Luque, que compartir toda la salí, pantalla. deja de compartir, poné. A ver, La primera pantalla que sale es La la primera de. que aparece, la oscura. la que dice pantalla. Sí, La que está arriba a la izquierda. Sí, la primera de todas. la primera de todas. Ahí vas a compartir toda la pantalla de tu Todo el computadora. escritorio. Quiere decir que tenés que anular todo lo que tenés que no querés que nosotros veamos. Claro, la parte pornográfica esa, sacar. Por ejemplo. Ahora sí, a Bueno, ver. Y A esta ahora vez, ver. sí. Bueno, no, ahora está viendo uno. Ahora abrí una ventana de la entrada de escalón, a ver. Bueno, yo como les decía, a esta entrada de escalón 2 la bloqueé y bueno, acá también
la perturbación la puse en 0 y directamente a esta entrada de escalón 1, que ahora voy a abrir, Ahí Ahí está. está, ve, ahora se ve, ¿te das cuenta? la inicié Bien. en 0, el tiempo, y el valor final le puse 1, como decía el Ujú. profesor. Y al escalón 2 le has puesto que no hay. Directamente le he puesto 0. Está bien, está bien, está bien. Y lo mismo Bueno, ahí que. está el PID, que ya la busco abierta la ventana, también ya la tengo abierta. Este creo que, sí, ahí está, ¿ves? Y ahí está el auto. Para, antes que te vayas de esa, vos le pedís PID, tiene unos valores, el coeficiente del Eran los filtro. valores que habías calculado vos, Juan. Sí, 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 Claro, sí. ahí Está bien. está 2,7, Sí, sí. 0,675 y 2,7. El filtro N igual a 100. Claro, Sí. Bueno, ahora pedile la autosintonización, que era la yo ya función. le hice, profe, porque a veces se me traba el programa, Bueno, ya no, la no la hice. pongas entonces ahora. Andate a esa pantallita. A la curva. A la autosincronización, ya lo busco. Y ahí está. Bueno, ahí te muestra, mira, una en línea continua y otra en línea de trazo. La que está en línea de trazo es la respuesta que vos tendrías con los valores que figuran en la pantalla. Y la que está en Claro. línea Claro, continua es la que te recomienda este, La el sistema, autosintonización. Link. la El autotune. autosincronización. En la Che, parte de Juan, arriba, disculpa, ¿y cuáles sí. serían los valores PID para esa línea llena? Y acá están abajo, profe. Si no, A ya lo ver. abro. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. P igual a 0,8, Acá igual está a esta. Ahí está. Qué donde bueno, dice che. Show Parameters. Sí, sí, Ahí está bien. toca. Y encima también te cambia el filtro No, aquí te Sí, lo calculo con 100. al Pero si vos bloque, pero en el tocas, túnel no. En el túnel dice 0,34, ¿por qué? sí, tenés Mirá. razón. Sí, 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 sí. O sea que lo ha bajado mucho. Ujú. Lo que ha hecho ha sido poner un filtro muy, muy apretado, ¿no? Para matar todo el ruido. Y Muy, sí. muy apretadito. Ahora, observa en la parte central, superior central, ahí, ahí tenés dos ¿dónde está? sliders. Sí. Y te dice, eh, ese que dice el de abajo, agresivo o robusto, vos lo podés mover. Si ¿Qué vos es lo moves a eso? ¿Qué eso, hace eso? eso es, si vos lo llevas hacia robusto, A es ver, lo porque lo estoy moviendo. mejoras al sistema ante el rechazo de perturbaciones. Cuando vos lo moves a ese slider, se mueve la línea de trazo. Sí, ahí le he Entonces se mueven movido las a dos. 0,68. Claro. Y Ahí cambian le voy a también los mover. valores Y cambian los abajo a la valores derecha. PID. Exacto. Pero, profe, creo que la cambió la escala de tiempo ahí, ¿no? Y No, es no, probable. claro, porque está haciendo. Lo estamos haciendo más robusto. Exactamente. A ver, andate los valores PID, a ver cómo quedó ahí. Ahí. Al filtro lo ha Ah, bajado de lo ha modificado. 0,34. A Mira, se mueve 0,28. todo. Todo se mueve. Lo mismo Claro. acá El right abajo lo time también indica, lo ¿no? modificó. El right time también lo modificó. El setting time no me acuerdo. Sí, no, es que se modifica todo. Es que ahí te los Y ahí, compara. Ese que dice block es con los valores que vos le has puesto. Y Claro. sintonizado son los nuevos valores. y ahí no sé quién preguntaba que del tiempo, acá se lo puede poner en el dominio del tiempo, eso es lo que yo estoy viendo, si no he entendido mal, o da la opción de frecuencia también. Claro, sería como el ancho de Bueno, banda. eso nunca lo usé. Claro. Puedes ponerlo. Yo quiero que no Qué se cosa trabe. hermosa. ¿Cómo, Impresionante. profe? No lo he escuchado justo, o sea. Ponerlo en el dominio de la frecuencia. A ver, ahí está. A ver qué hace. Bueno, No, nada. no, no. Lo que pasa es que debe trabajar sobre, no sobre la gráfica del tiempo. Fíjate, vuelve a tocar ahí frecuencia. Mira, tiempo. Ponete tiempo, pone tiempo. A ver. Fíjate que ahí dice tiempo en segundo y abajo dice, no se lee muy bien qué dice ahí, transient viewer.
Transient Behavior, comportamiento de Ah, sí. transición DBC. Ahí está. Bueno, algo ahora así. ponelo en frecuencia y fíjate lo que hace. Te pone radianes y ángulos. No es que toca la gráfica, Dice sí, fase. Sí, dice ¿entendés? Del ancho radianes de y banda. Te abajo. dice la velocidad en radianes sobre segundo, como ancho de banda, y abajo el margen de fase en grado. no, En grado. no, Claro, es tan chiquito que no lo veo. Sí, En grado. bueno, no es que uno tiene la fantasía de que la gráfica de abajo va a cambiar, sino que la forma en que vos vas a mover los parámetros arriba, los podés ver en el tiempo o los podés ver en frecuencia. Eso es lo que dice. Sí, esa es otra cosa que no vimos nosotros en la materia. Que Y es el acá, profe, una margen. pregunta. Sí, Creo que da la opción de importar otro, ¿eh? Sí, otra Porque dice planta, planta y se puede claro. importar. no, sí, es impresionante. Este software es magnífico. Es magnífico. Ya. Y si lo Ahí hacemos está. más agresivo, veamos qué pasa. Claro, Y si yo lo va a tener haces un más sobrepico, agresivo, me parece. seguramente va a A disminuir ver. el tiempo de el settling time. Y acá, ¿ve? Y ahí ha aumentado el valor del filtro y el parámetro de como derivativo ya Claro, está tomando valores negativos. Sí. eso no entiendo, por qué toma valor negativo la derivada, ¿no? ¿Qué cosa es? Ah, cierto. Olvídate, ahí se me Valor quemaron los libros. negativo. Para mí Claro, es lo que que pasa es que no físicamente no es. es realizable directamente. Claro, mínimamente ese valor tiene que ser positivo, si no tenés una realimentación positiva ahí. Si no empezamos de cero la materia. Claro. No, está muy bien, Luques. Muchas gracias. Yo esa función no la puedo usar en la computadorita mía. ¿Profe? No, y bueno, Así que. yo tengo esas computadoras del gobierno que daban y a veces también demora, por eso ya mientras usted iba hablando, yo le he ido acomodando todo porque demora. Claro. Y ¿Profe? en No, 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 realidad pero vos está tenés que muy. agarrar la computadora, Juan, y pegarle una limpiada, ¿no? Tal vez convenga No tengo plumero. masterizarla. Ah, Se me ha roto el plumero. allá. Señor. Bueno, ¿Profe? chicos. Le quería comentar algo Sí. rapidito. Resulta Sí. que mi señora tiene una roticería y tiene estas heladeras Inelru. Y bueno, una de las heladeras le dejó de enfriar y le aparecía Terrible. en el, claro, en el reloj le aparecía, el que ella le decía reloj, le aparecía una señal P1. Bueno, yo me puse a investigar, vi videos de YouTube, todo, y digo, esto es un controlador. Entonces agarré, lo destapé, lo saqué y bueno, todo viendo videos de YouTube, tutoriales de YouTube, vi que estaba desconectado el sensor. La habían corrido a la heladera y se le desconectó el sensor. Entonces, ¿qué hice? Le conecté el sensor, la tapé de nuevo, la dejé y le digo, ahí debería andar. Bueno, y andaba. Así que bueno, Buenísimo. me ¿Cuánto sirvió le ha en la cobrado? forma práctica. Y ¿Cuánto no, le ha cobrado? mucho precio, Ah, está bien. pero era un controlador. O sea, el Lógico. reloj que ella le decía era un controlador. Tenía un sensor conectado. Está buenísimo. Sí, Sí, ahí tenés un ejemplo práctico. Claro, se desconecta un ahí está sensor y. Para Prado, que siempre pide ejemplos prácticos, ahí lo encontré. Para Un Prado Claro. que lo miro ejemplo por físico. TV. Para Claro, ¿Profe? Prado que lo mira digo, Aplicación por física, TV. dice. claro, yo digo, esto es un controlador, digo, cuando empezó a ver los videos de YouTube me doy cuenta, si no, para mí era un reloj, digamos. Sí, 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 digital. sí, ¿Profe? Sí, sí, te escucho. Después también tengo, bueno, pero eso lo tendré que buscar en WhatsApp. Tengo dos videos que me mandó un amigo que él está haciendo un terciario ahí en el Instituto Técnico. Y bueno, ya este año ya ha terminado de cursar todo y es del proyecto final. Según lo que él me decía, me ha explicado así rápido, es un PLC y un motor que lo hace girar a través del PLC, programándolo, no sé si es un controlador, qué será. Está bastante interesante también. ¿puedes pasar el grupo de WhatsApp? Yo lo voy a mandar. O a ver, no sé si, no creo que tengo, no lo pueda buscar acá, a ver. Che, Juan,
Y el sorteo, Sí. ¿cuándo van a presentar los chicos los trabajos para verlo? ¿O lo van a subir? ¿O cómo van a hacer? El de Payday Sí, en Simulink. Y bueno, tienen sí. hasta el 15 de diciembre para hacerlo. ¿Y cómo lo pasan? Ah, no, hasta el 10. El 10 es la fecha. Y lo suben, El viernes que viene. claro. Tienen que subirlo. Si necesitan más tiempo, me avisan. Y bueno, Pero ahí tienen que comprar tiempo. exacto. Este, así que, bueno, me avisan. Que la idea no es cortar cabeza, sino que la materia cumpla con su objetivo. Bueno, chicos, Bueno, el día está justo, bueno, un día después. justito. Bueno, por eso les Que digo, es, si necesitan más tiempo, lo solicitan. Bueno, acá terminamos, chicos. Para bueno, mí ha Muchas sido un gracias, profe. gusto. me avisan por el Muchas grupo, gracias chicos, por... cuando lo presenten. Muchas gracias. No, muchas Bueno, gracias, Bueno, profesores. gracias, chicos. La verdad que ha sido un placer estar con ustedes. Espero que nos podamos ver la cara. Cuando pase la Delta, la Manao, la Omicron y todas las que vienen, tal vez nos Todas veamos las la letras cara. griegas que faltan. Pero sí, Dios ingeniero, mío. ahora están aumentando los casos y Sí, le está están dando complicando, ¿no? durísimo. Sí, se está empezando. Es que hay gente que no entiende. La otra vez pasé por la LEN, donde está el Club Central Córdoba, parece que hubo un recital ¿cómo se llama el chango este pelado? Abel Pinto. Abel Abel Pinto. Abel Pinto. Pinto. Escúchame, yo fui por la LEN y tuve que pegarme la plata banda para andar por ahí, porque la mitad de la calle de ese lado, hasta la vereda y la pared del club, estaba llena de gente, amontonadas todas, ¿me entendés? Entonces, y bueno, estamos de más, creo que estamos peor que Buenos Aires. Dice que la Omicron esa es mortal, ¿no? Dice que está No, no dicen picante, nada, ¿no? dicen de que en realidad es muy contagiosa, pero no saben bien todavía cuáles son los... Porque que sea muy contagiosa, a mí no me debería importar mucho. El problema es que Pero sea dicen dura como la que están bien Delta, claro, contagiosas y las vacunas, o sea, que están exactamente. circulando, son efectivas Porque contra... si esta es muy contagiosa y te genera un resfrío, un dolor de cabeza, y bueno, bienvenido sea, ¿me Claro, entendés? Pero si no te sea manda mortal. al, claro, si te manda al hospital o te hace sufrir un poco, ya, bueno. Pero, profe, a ver, yo lo pienso así, ¿no? Que uno siempre tiene que pensar, capaz que nosotros, dentro de todos los alumnos, los estudiantes somos más jóvenes, pero siempre hay una persona mayor en la Claro, casa. sí, 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 ninguna duda, Está por el eso hay que esperar. abuelo, la abuela, el papá, la Yo tengo mamá. mi Ay, viejo me de golpea. 86 años. No, no, hay que Ya, esperar, hay que esperar. Ya con la Delta sabemos que es complicado. A Hay que ver, esperar esto. ahí lo que dice el compañero tiene razón. A ver, yo soy joven, yo tengo 26 años, no sé, por ahí los chicos creo que estamos casi toda la misma edad y uno que otro un poco más grande. Pero yo ya soy padre también, como dice el compa acá, hay que pensar en los chicos, en los bebés, en los bueno, abuelos, en los mira, padres de yo uno. tengo O sea, yo mi cuando he abuela hablado en que un ella, momento de la regresada, creo que ha sido mitad de año a la facultad, que muchos pedían, y yo era Yo he uno que dicho que no. yo prefería perder el año a que ir porque yo tenía la beba recién nacida, digamos. O Claro. sea, irme a contagiarme y volver a la casa, contagiar acá y primero que me matan aquí en la casa. Y segundo, me mata, y si no me matan, me mataba yo. Así que, como dice el Inge acá, la gente por ahí no toma conciencia y no piensa en los demás, piensa en uno. Nada, no piensen nada Y, la gente. y no Nada. apostando por uno, porque a ver, yo soy partidario del que quiera salir, que de joda, al que quiera volver, tomar riesgo, allá él es su decisión. Pero lo que pasa es que no es para ellos solos, No, sino que es es que a para la la larga casa te y a los juntas con demás. esa gente, te juntas con esa gente Exactamente, en algún momento. exactamente. Esa es la. A ver, muchos me han dicho, vos que no crees, porque no crees. No, no, yo no es que no quiero volver, sino que yo por ahí pienso y. A ver, yo creo que un año se recupera, 2 años, 3 años de facultad se recupera. La vida no. Bueno, pero chicos, los dejo. Un placer. Tienen mi número, estoy en el WhatsApp. No rompan el WhatsApp hasta que no pase la regularidad del profe. Sí, 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 porque el año que viene hay que armar otro grupo. y sí, O capaz que lo podemos poner ya control automático 2022 y así sucesivamente nos llenamos de grupos de control automático. Pero bueno, a su disposición, me van a disculpar que este último mes estoy ahí medio,
Espero que les haya gustado la materia y cómo hemos puesto las ganas con el profe, que se haya notado. Si ha notado lo de ustedes, porque llegar a esta altura del partido y tener a gente todavía presente y dando vuelta, es un esfuerzo de ustedes y yo la verdad que les felicito. Es muy bueno eso. Eso habla de la preocupación de ustedes, no solamente por saber, sino de salir como buenos profesionales, como personas, calculo que son, porque se los nota cuando hablan y cómo se expresan, y que cada uno tiene sus vicisitudes familiares y laborales, y están acá poniendo el hombro, y eso es muy importante, ¿no, chicos? Así que yo los felicito, espero que estemos en contacto y nos podamos ver, o sea, páguense en el asado en realidad, y nada Mira, más. pollo les pido, ya sabemos dónde ir a comprar. Sí, ¿no? Así que bueno. Meta, chicos, un abrazo a todos. Estamos en contacto, que anden bien, cuídense. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, profe. Chicos, Chao, ingenieros. anden bien.